Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Hola, ¿qué tal? Felices nuevamente de estar conectados con ustedes. Bueno, estamos esperando que todas las personas empiecen a conectarse, cada persona, cada familia en su casa, a conectarse esta noche con nosotros para poder escuchar este mensaje de esperanza. Como siempre, tenemos el deseo de parte de Dios traer una palabra para todos ustedes. Les saludamos con todo nuestro corazón, deseando que sea Dios la fortaleza de su vida y que la bendición de Dios esté reposando en cada uno de sus hogares. Jesús dijo: en el mundo podemos tener aflicción, pero debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. También la palabra de Dios dice a través del Salmo 42, verso número 11, nos enseña por qué debemos inquietarnos, por qué nos debemos angustiar. Si en el Señor está nuestra esperanza, por eso le alabaremos, porque Él es nuestro Salvador y es nuestro Dios también. Así que queremos motivarle en este día, en esta noche especialmente, que podamos confiar en Él, que podamos poner nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Y felices de estar nuevamente con ustedes conectados a través de este medio. Quiero que me acompañen unos minutos a orar, primeramente dándole gracias a Dios por lo que ha sido todo este tiempo, pero orar también por ustedes, por sus familias, por sus hogares, por sus peticiones, por sus necesidades. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos llegar a cada familia, gracias por permitirnos entrar a cada hogar a través de este medio. Oramos por cada familia para que tú les guardes de toda plaga, para que tú guardes nuestros hogares, para que tu protección y tu bendición esté con nosotros. Oramos por la vida de Gersaín González Herrera, es el Señor Padre de nuestro amado Gersaín. Oramos por él, Señor, para que todo diagnóstico en relación a su salud sea favorable, Señor, que tu mano poderosa esté en él, y por cada persona que hoy se une con nosotros en este tiempo de oración, Señor. Queremos orar y pedirte a ti, que eres nuestro Dios, que oyes nuestras oraciones, que sanes cada familia, que sanes cada persona y que sanes nuestra tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. A continuación, entonces, escuchemos este mensaje que sé le va a fortalecer. Les amamos, les extrañamos y les bendecimos. Muy buenas noches, estamos saludando a toda la familia CID allá en sus hogares, que en este momento se enlazan con nosotros, se conectan con nosotros para recibir una palabra. Esta es una noche de bendición porque este es el día que hizo el Señor. Bueno, en medio de las dificultades y en medio de las adversidades que el mundo entero está atravesando en la actualidad, sabemos que en el Señor tenemos gozo. Y la Biblia me enseña que en su presencia, pues obviamente encontramos dicha plenitud. Vamos entonces en esta hora a la predicación, a la enseñanza que nos ha convocado en este instante. Así que vamos entonces a compartir la palabra. Y hoy traigo un mensaje que he titulado Enséñanos a orar. Y vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo número 11, el verso número 1. Y dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios del cielo. Gracias, maravilloso Dios, por un día más, Señor, poder contemplar, Señor, y recibir tu misericordia. Gracias te damos, Espíritu Santo del cielo, porque tú nos sustentas, tú nos provees, Señor, y tú nos bendices y nos guías con tu santa presencia. Háblanos y enséñanos a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enséñanos a orar.
todos sabemos de que la oración es una práctica de todo creyente. Creo que mucho se ha hablado acerca de la oración. Se ha dicho, por ejemplo, de que la oración es importante. Se ha dicho también de que la oración es poderosa. Pero sobre todo entendemos por la palabra del Señor de que la oración es necesaria. Jesús en una oportunidad dice la palabra que expresó acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Entonces comprendemos por la palabra de que la oración hace parte de la esencia de un cristiano. Hace parte de la esencia de una persona que ha creído en Dios. Ahora bien, dice a través del Evangelio de San Lucas capítulo 11 que Jesús estaba orando en cierto lugar. Pero cuando Jesús termina la oración, dice que uno de sus discípulos se le acerca y le dice al maestro: Maestro, enséñanos a orar. Entonces de aquí vamos a sacar la primera gran enseñanza en esta noche. Y dice de la siguiente manera: la oración requiere un grado de enseñanza. Escuche muy bien, la oración requiere un grado de enseñanza. Con esto no quiero decir de que sea difícil orar, porque sin duda alguna orar es fácil. Sin embargo, aquellas cosas que son fáciles requieren que puedan ser enseñadas. Mire, lo interesante es que yo me imagino la escena. Jesús está apartado en un sitio orando. Los discípulos están observando cómo Jesús ora al Padre. Y cuando Jesús termina, se acercan al maestro y le dice: Señor, queremos aprender a orar como tú lo haces. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. No sabemos, te hemos visto orando, pero queremos aprender a orar. Y yo creo que debe ser el deseo de todas las personas que en este momento quizás no han tenido ningún tipo de experiencia con el tema de la oración. Porque hay gente que me dirá: pastor, ustedes sí oran muy bonito, oren por mí. Yo veo que ustedes, los que creen en la palabra, tienen una forma de orar diferente. Claro, por supuesto, porque nosotros como creyentes oramos al Señor, clamamos a Dios y no hacemos uso de lo que se conoce en el argot popular de los rezos, por decirlo de alguna manera, o de algunas repeticiones, porque entendemos de que la oración tiene que fluir del interior de nuestros corazones. Ahora, vamos entonces en este momento a hablar acerca de las enseñanzas de la oración. A continuación veremos por lo menos 4 enseñanzas que Jesús impartió o compartió con sus discípulos acerca del tema de la oración. Entonces entremos en materia en este instante. Punto número 1. La oración debe ser sincera. Mire, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6, en el verso número 5, Jesús dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Jesús dio varias enseñanzas acerca o en torno del tema de la oración. Pero en esta oportunidad, Jesús hace referencia a una oración sincera. Entonces le está invitando a las personas que están escuchando su enseñanza, diciéndoles que cuando ellos oren, no sean como los hipócritas. Entonces pude concluir que hay gente hipócrita que ora de manera no sincera. Por lo tanto, hay oraciones que no son sinceras delante de Dios. Y él luego explica en qué consiste una oración no sincera o en qué consiste una oración cargada de hipocresía. Dice: las personas que hacen este tipo de oración son personas que les gusta orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Les gusta ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Es decir, de que hay una actitud, hay una motivación que no es correcta en la oración.
Es decir, este tipo de oración simplemente está buscando la autoexaltación. Este tipo de oración está buscando la autojustificación. O simplemente este tipo de oración es un tipo de oración aparente, pero no es una oración sincera en el corazón. Recuerde que el salmista escribe por allá en el Salmo capítulo número 51, él dice textualmente que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, no menosprecia. Ahora, ¿qué pude entender a través de lo que expresaba el salmista en el Salmo capítulo número 51? Lo que puedo entender es que para que una oración sea sincera, esa oración tiene que fluir del interior de nuestro corazón. Pero debe fluir con unas características muy puntuales. Primero, un espíritu quebrantado. Segundo, un corazón contrito y humillado. De lo contrario, esa oración, lastimosamente, sería una oración catalogada por el mismo Jesús como hipocresía. Miren, en una ocasión Jesús compartió una parábola. Y en esta parábola se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Y dice la parábola que dos hombres subieron al templo a orar. Y uno era fariseo y el otro era publicano. Pero de repente entonces el fariseo, puesto en pie, empezó a orar de esta manera. Empezó a decir: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, que son injustos, que son impíos. Y dice la parábola que vio al publicano y quizás lo señaló y dijo: y no soy como este publicano, que es pecador. Y dice que el fariseo se golpeaba el pecho diciendo, ahora bien, escuche muy bien lo que yo puedo entender por la palabra. Porque entonces el fariseo decía: y yo diezmo, y yo ofrendo. Pero el pecador, dice la palabra, el publicano le decía al Señor: Señor, sé propicio para mí, porque yo soy pecador. Y pude comprender que la oración sincera se caracteriza por la humildad, pero la oración sincera también se caracteriza por la humillación. Y eso es lo importante en medio de una oración sincera. Y esa es la primera gran enseñanza que Jesús comparte acerca de la oración. Cuando los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo: no sean como los escribas, no sean como los fariseos, que aman el orar en las sinagogas, que aman el orar en pie para ser vistos por los hombres. Entonces, debemos tener sinceridad en nuestra oración. Ahora bien, ¿qué comprendemos también? Quiero citar una frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía lo siguiente, abro comillas, decía así: la sinceridad hace que la persona menos pensada se vuelva más valiosa que el más talentoso hipócrita. Uy, yo creo que esa palabra o esa frase es un poco fuerte y bastante diciente el día de hoy. Es decir, que una persona sincera se puede convertir en una persona más valiosa que incluso una persona talentosa, pero al final hipócrita. Y eso es muy cierto. Es mejor que la gente en algún grado te menosprecie por tu sinceridad que te acepte por tu hipocresía. Y yo creo que eso es lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Él está expectante a recibir una oración sincera. La segunda gran enseñanza de esta noche acerca del tema enséñanos a orar es que la oración debe ser algo íntimo. Punto número 2, la oración debe ser íntima. Mire, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, el verso número 6 dice la palabra del Señor lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche muy bien. Este tipo de oración descrita en el Evangelio de Mateo capítulo 6, en el verso número 6, se conoce como la oración del cuarto secreto. Ahora bien, yo quiero preguntarles en esta hora, o más bien, me gustaría que usted le preguntara a alguna persona que tiene allí, que le está acompañando ahí en su casa. Pregúntele que si tiene secretos. Igual ese tiempito para que la persona te responda. Ahora, yo sé que te va a decir que sí. Y si te ha dicho que no te tiene secretos, pues te está mintiendo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una vida privada. También tenemos una vida pública. Y los secretos tienen dos características. Primero, los secretos son asuntos personales. Y segundo, los secretos son asuntos íntimos. Es decir, son asuntos privados. ¿Qué me está enseñando Jesús acerca de la oración? Porque Jesús le está diciendo a los discípulos, mas ustedes, cuando oren, entren en su aposento, entren en la intimidad, entren en el cuarto secreto y cerrada la puerta, oren a su Padre, que en donde lo hallan en lo secreto, lo encuentran en lo íntimo. Miren, cuando decimos de que una oración debe cumplir la característica que debe ser íntima, esto significa que la oración deja de ser simplemente una práctica, que la oración pasa de ser un acto para convertirse en una relación. Qué lindo lo que le estoy enseñando en esta hora. Se lo vuelvo a repetir. Cuando estamos diciendo de que una oración es una oración íntima, pasa de convertirse de una práctica para convertirse en una relación. Es decir, que cuando nosotros oramos y particularmente la dirigimos a Dios, significa que nos estamos relacionando con Dios. Mire, no se trata de cumplir con un compromiso, no se trata de cumplir con un deber, no se trata de llevar a cabo un acto, se trata de establecer una relación. Y creo que esta es la profundidad de esta enseñanza. ¿Sabes por qué? Te digo esto, porque mucha gente cuando ora a Dios no se relaciona con Dios. Y no porque Dios no esté interesado en relacionarse con nosotros o con aquellas personas que están orando a Él. El problema es que muchos hemos visto la oración simplemente como un acto, como un deber, como una práctica, o simplemente vemos a Dios tan superior que pensamos de que Dios no está interesado en relacionarse con nosotros. Y cuán equivocados estamos si pensamos de esa manera. Miren, por eso una oración genuina no se limita a una forma, o no hace parte de un culto, o no hace parte de una práctica, o no requiere un protocolo como tal. Jesús está enseñando a los discípulos que le preguntaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lo primero, que tu oración no sea una oración hipócrita, sino que tu oración sea una oración sincera. Lo segundo, es necesario que entren al cuarto secreto y oren al Padre que está en lo secreto, intimen con el Padre, es decir, esto establece que la oración es personal. Ahora quiero terminar este segundo punto con el siguiente principio. La oración no es una práctica religiosa, es una relación íntima con Dios. Qué importante es esto, que usted que me está viendo en esta noche lo pueda entender. No se trata de prácticas religiosas, no se trata de compromisos eclesiásticos, se trata de intimar con Dios. Lo tercera gran enseñanza que Jesús impartió a los discípulos en torno del tema
de la oración. La oración debe ser clara. Mire, ahí mismo, en el versículo siguiente, Mateo capítulo 6, verso 7, Jesús dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire, Jesús le está enseñando a los discípulos cómo orar. Y le estaba respondiendo la inquietud: Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús les dice es que cuando ellos oren, no hagan uso de las vanas repeticiones. Ahora, cuando uno va a estudiar, aquí hay un término que vale la pena profundizar, y es el término vano. Y el término vano es un término que viene de una expresión griega, y la expresión griega kenos. Kenos en el griego significa vacío, es decir, oraciones vacías, oraciones que carecen de sentido, oraciones que carecen de razón. Entonces Jesús les está diciendo a ellos: mira, hay una gran diferencia, ustedes como creyentes y a los gentiles. Los gentiles, que eran pueblo no judío, está diciendo Jesús, no saben orar, porque los gentiles hacen uso de vanas repeticiones. Hoy podemos decir de que los gentiles pueden tipificar a las personas religiosas, a las personas que no entienden el verdadero sentido de una oración, y han hecho de la oración simplemente una vana repetición. Bueno, hasta en verso me salió. Entonces usted puede comprender que ese tipo de personas que oran de esa manera, sus oraciones son vacías, porque no cumplen un propósito. Entonces Jesús les dice: mira, deben entender de que una oración verdadera y genuina no consiste tanto en palabras, sino que la oración tiene que tener propósitos. La oración debe ser concreta, la oración debe ser clara. No en la mucha palabrería estamos diciendo que estamos orando. Es más, si usted quiere en esta hora entender qué es tener una oración clara, se la voy a explicar en una sola palabra. Orar con claridad significa orar con el entendimiento. Y es el mismo apóstol Pablo que nos enseña acerca del tema, cuando nos invita a orar con el entendimiento. Mire, entendimiento viene de otra expresión griega, que es la expresión griega ginosko. Ginosko implica razón. Ginosko implica conocimiento, no palabrería. Mire, yo he visto a mucha gente orar, pero déjeme decirle que lastimosamente incluso a muchos creyentes los he visto y he sido testigo de que hacen uso de las vanas repeticiones, de mucha palabrería, pero poca razón, carecen de algo concreto, carecen de claridad y sobre todo carecen de entendimiento, de conocimiento en lo que están orando. Se debe tener claridad y conocimiento en aquellas cosas que se oran, que se claman, que se piden, porque si no se tiene esa claridad, pues lastimosamente esa oración no es una oración de que esté causando un eco a Dios y que el cielo pues pueda responder. Recuerda el primer principio que les enseñé comenzando esta disertación. Les decía de que la oración requiere un grado de enseñanza y la oración lo requiere, porque no es simplemente hablar por hablar, es simplemente saber qué es lo que yo estoy pidiendo, saber cómo me estoy conectando con Dios. Entonces aprenda el siguiente principio: Dios responde oraciones claras y concretas. Porque yo escucho mucha gente decir: pastor, pero Dios no me escucha. Pastor, pero Dios no me responde. Pastor, ¿por qué pasa esto? Quizás te has preguntado, posiblemente Dios no te entienda.
Dios se rasca quizás la cabeza, pero no entiendo qué es lo que me está pidiendo. No entiendo. Arranca por una cosa, termina por otra. Dice una palabra, la repite y vuelve y la repite y vuelve y la dice. Y no entiendo. Y a veces pareciera de que muchos creyentes le hablan a Dios en otro lenguaje que para Dios es difícil descifrar. Y simplemente Dios dirá, bueno, pero es que yo quiero responderle, pero yo no sé qué es lo que quiere. Por lo menos dime en 3 o 4 palabras, en 3 o 4 frases, qué es lo que quieres. Sé concreto en lo que me estás pidiendo. Sé específico en lo que me estás exigiendo. Porque si no eres concreto y no eres específico, pues lastimosamente no podré responderte de la mejor manera. Entonces yo creo que es importante que lo podamos comprender el día de hoy. Esta noche lo podamos comprender por la palabra del Señor. Punto número 4. La oración debe ser paternal. Mire, Mateo capítulo 6, el verso número 9 dice la palabra del Señor lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de Jesús en los evangelios fue la relación que Él les enseñó a los discípulos con el Padre. Mire, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y esto es de suma importancia comprenderlo. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, lo primero que hace Jesús es revelarles al Padre. En el Antiguo Testamento a Dios se le conocía de muchas maneras. Se le conocía a Dios como el Santo. Se le conocía a Dios como el Proveedor. Se le conocía a Dios como el Gran Pastor. Se le conocía a Dios como el Guerrero. Se conocía a Dios como el Yo Soy. Se conocía a Dios como el Creador. Se conocía a Dios como un Dios supremo y superior. Y todo lo que he mencionado es Dios. Sin embargo, cuando Jesús aparece, Jesús presenta a Dios en una faceta quizás desconocida para muchos de los judíos. Porque entonces Jesús presenta a Dios como el Padre. Y siempre cuando Jesús se refiere a Dios, se refiere a Dios como un Padre. Por eso usted va a notar de que Jesús nunca llamó a Dios Jehová en el Nuevo Testamento. Usted puede leer los evangelios. Nunca lo llamó Jehová. Lo llamó como Padre. No lo llamó como Jehová Jireh. No lo llamó como el Shalom. No lo llamó como el proveedor. Lo llamó Padre. Ahora, entendemos por la palabra de que luego Jesús dijo: todas las cosas que eran de mi Padre me fueron entregadas. Y el Padre la dio a conocer a través de su Hijo. Entonces pude comprender por la palabra de que Jesús les enseñó a orar a un Padre. Y a entender que si tenemos un Padre, tú y yo estamos en una posición. ¿En qué posición estamos? Estamos en la posición de hijos. Por eso usted lee allá en el Evangelio de San Juan, capítulo número 1, creo que es el verso número 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe, dice la palabra, le dio la potestad de ser hecho hijo y de ser llamado hijo de Dios. Pero eso es importante, que también Jesús enseñó algo, que la iglesia es importante, vuelvo y repito, valga la redundancia, lo entiendan esta hora. Jesús enseñó en una oportunidad: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Yo respeto algunas corrientes de la paternidad que enseñan en la actualidad hoy en día.
no quiero meterme en ese tema. Pero lo único que yo tengo claro es que el único Padre que yo tengo es el que está en los cielos. El que entregó a su Hijo para morir por cada uno de nuestros pecados. Y cada vez que yo oro, yo me relaciono es con mi Padre, porque yo estoy en la condición de hijo. Y este tipo de oración me está invitando de que es una oración correcta. Este tipo de oración me está invitando a que yo tengo una herencia, y esa herencia me pertenece. Por eso dice la palabra de que Jesús es el heredero, pero que tú y yo somos coherederos por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces termino esta disertación y esta predicación enseñándoles el siguiente principio. La oración paternal nos enseña que no estamos huérfanos. Yo no sé si usted cree que eso merece darle toda la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Diga a la persona que tienes a tu lado, no estás huérfano, porque tenemos un Padre y nosotros somos sus hijos. Gloria a Dios. Amada iglesia, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Pero no quiero terminar así. Quiero que oremos. Quiero que entendamos la enseñanza de Jesús. Mire, Jesús enseñó 4 cosas muy sencillas. Las quiero concluir rápidamente en esta hora. Número 1, Jesús nos enseñó de que nuestra oración debe ser sincera. Jesús nos enseñó de que nuestras oraciones deben ser íntimas. Es decir, que una oración no es simplemente una práctica, sino que la oración establece una relación. Jesús nos enseñó que nuestras oraciones deben ser concretas, claras, específicas. Pero sobre todo nos ha enseñado que esa oración es paternal, que mi relación no es simplemente con un ser superior, sino que tengo una relación con mi Padre Celestial. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios del cielo. Gracias te damos, Dios de la gloria, porque a través de la oración podemos conectarnos contigo. Podemos, Señor, establecernos, Dios de la gloria. Entendemos, Espíritu Santo del cielo, que tú diste las mejores enseñanzas, Jesús, respecto al tema de la oración. Señor, que cada vez que oremos nuestras oraciones sean sinceras, que nuestras oraciones tengan el sentido necesario, Padre. Entendemos, Dios de la gloria, que nuestras oraciones deben ser dadas con entendimiento, Señor, buscándote a ti, maravilloso Dios. Y en esta hora, Dios del cielo, te buscamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, entendiendo que esa clase de oración tú no despreciarás, Señor, sino que a través de esa oración, Dios de la gloria, tú nos acogerás, Dios del cielo. Y cada palabra que presentemos delante de ti, cada petición que presentemos delante de ti, Señor, conforme creamos, la recibiremos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No se trata de una forma, no se trata, Dios de la gloria, de un lugar, se trata, Dios de la gloria, de estar dispuesto. Es más, el apóstol Pablo enseñaba en su carta, la carta de Timoteo, que todos los hombres debemos orar en todo lugar, tenemos que orar en todo tiempo, Señor. Hoy bendecimos, Espíritu Santo del cielo, a cada familia allá en sus hogares. Guárdanos, Dios de la gloria. Bendícenos, Espíritu Santo del cielo. Ahora, Señor, que nos han, Dios de la gloria, incrementado el tiempo de la cuarentena, Señor. Y, Señor, que sea por nuestro bien y por el bien, Dios de la gloria, del pueblo colombiano, Señor. Danos el conocimiento, la sabiduría. Provéenos, Dios de la gloria. Y sobre todo, Espíritu Santo del cielo, protege nuestra familia, Señor, con tu santa presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahora sí, ya hemos llegado al final de este servicio, de esta reunión. Recuerde que los días miércoles, los domingos estaremos llegando directo a su casa, porque aunque el templo se haya cerrado, la iglesia se ha multiplicado, porque en cada hogar está la iglesia. Y bueno, ahí, como siempre les hemos dicho, les extrañamos y esperamos verles pronto. Bueno, mis amados, no siendo más, nos despedimos en esta noche y que el Señor les continúe bendiciendo.